Bueno, tenemos otro ejemplo como lo es la protección, conservación y restauración de bosques. Al lado derecho tenemos algunas de las actividades que conforman esta medida de AVE. En algunos casos, algunas de las actividades, como van a ir viendo, se repiten para diferentes medidas. En otras, pues por supuesto que como son medidas más orientadas, tal vez alguna parte de la cuenca, pues entonces van a variar las actividades. Otra de las medidas, tenemos el establecimiento de sistemas agroforestales. Aquí es muchas de las actividades que también se manejaron, que es muy importante, fue el apoyo en la diferenciación de la producción, la identificación de especies por introducir, ¿verdad? Incluso la importancia de hacer un análisis de mercado previo a empezar a introducir especies, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante. Aparte que también otra de las actividades, como se recuerdan, en lo que eran las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, se busca que haya un beneficio socioeconómico a las comunidades que están implementando estas medidas. Por lo tanto, también la idea es acompañarlos en el proceso de colocación de la producción en el mercado interno. Y por supuesto que también tiene que ver mucho el tema de las obras de conservación de suelo, porque en algunos de los sitios, cuando se iban a hacer las visitas, muchas de las personas comentaban de que dependiendo de la lluvia que había existido en ese periodo, que en algunos momentos pues todo el terreno se les lavaba debido a que las fincas o los terrenos de ellos pues eran terrenos con mucha pendiente. Entonces también la importancia de todo ese proceso de sensibilización, de capacitación y asistencia técnica que se le dan a las personas propietarias de los terrenos para que puedan elaborar obras de conservación de suelo y prácticas agroecológicas, ¿verdad? Y también se buscaba facilitar el uso de abonos orgánicos, biofertilizantes, semillas mejoradas, entre otros ejemplos. Eh, Algunas otras actividades tenían que ver con la protección, conservación y restauración de manglares, muy importante, donde se veían de pues, procesos de desasolve o rehabilitación de canales. Sin embargo, previo a hacer estos procesos de desasolve y rehabilitación de canales, es muy importante revisar la cantidad de caudal de agua dulce con el que se cuenta para que se logre fomentar ese ecosistema tan particular como lo es, son los manglares, donde se llegan a combinar el agua dulce y el agua salada. Sin embargo, es importante que el caudal hídrico esté restaurado y que el análisis del patrón hidrológico se haya también analizado de previo a empezar a hacer la rehabilitación y desasolve de canales. Bueno, algo también que se buscan como actividades en esta medida de AVE es la recuperación del hábitat acuático, monitoreo del agua y de la recuperación del manglar, concesión de permisos regulados de corta. En algunos de los sitios donde nosotros fuimos a hacer visita, pues ya había todo un esquema organizativo para hacer permisos regulados de la corta, y de ahí también la importancia de, como podemos ver, de que en todas estas actividades el tema de la gobernanza del agua y del fomento o fortalecimiento de una estructura organizativa era sumamente importante y fue una de las actividades que se inició, con las cuales se inició, y sobre todo que se les quiso dar un fortalecimiento a estas estructuras organizativas a lo largo de la implementación de las medidas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos trabajando por escalas, y esto lo traigo ahora a colación porque es importante que en los ejemplos que nosotros vayamos a ver empecemos también a revisar lo que podemos interpretar nosotros como efectividad para el concepto de cuenca hidrográfica como tal, o para una unidad más pequeña de trabajo. Y eso fue algunas de las cosas que nosotros se nos fue revelando conforme fuimos haciendo el trabajo de visita a todos estos diferentes sitios piloto, ya que en algunos casos
se trabajaba a una escala más de comunidad, municipio o mancomunidad, donde si bien aquí vemos que en tiempo y capacidades esto correspondería más a un proceso de saneamiento y agua potable, en algunos casos quisieron hacer trabajos que exigían más tiempo y capacidades, enfocándose más en el tema de manejo de cuencas, de ecosistemas, de ordenamiento de recursos hídricos. Y para esto es importante tomar una unidad de trabajo más asociado a la cuenca, la región o paisaje. En algunos casos, ya cuando se está hablando de manejo de cuencas y acuíferos transfronterizos, esto también exige en tiempo y capacidades mucho esfuerzo para trabajar a escalas que son ya escala más nivel país o internacional. Muy bien, uno de los sitios que se analizó fue la cuenca del río Cahuacán. Esto queda al sur de México, cercano a Tapachula, por el área de Tacaná también. Si vemos aquí algunas problemáticas que se encuentran en la parte alta, por ejemplo, cambio de uso de la tierra, pérdida de cobertura forestal, vegetal, erosión de suelos, en esos sitios, en la parte alta, pues eran sitios de pendiente muy pronunciada. También tenían problemas en el tema de inestabilidad de laderas y caída de bloques. Había sistemas de distribución domésticas que solían ser muy vulnerables al clima o a actos vandálicos. En la parte media, que es más por este sitio, podemos encontrarnos que hay un manejo ineficiente de las aguas residuales de la ciudad, que se llama Tapachula, que se encuentra dentro de esta cuenca, y un avance de la frontera agropecuaria. Y en la parte baja, que es ya en la costa, es un elevado nivel de contaminación del río Cahuacán, hay elevada utilización de plaguicidas y una proporción alta en cuanto a las aguas superficiales cercanas al cultivo, taponamiento, y se suelen dar inundaciones en ese sitio. Es importante que nosotros veamos que si bien la cuenca en su amplitud es una unidad espacial mucho más amplia de esos sitios que se encuentran en círculo en el mapa, que fueron los sitios de intervención del proyecto. Y esto es importante que nosotros lo reflexionemos, porque de previo a hacer esos proyectos en temas de cuencas o en temas de gestión de riesgo también enfocados en una unidad espacial de cuenca hidrográfica por el tema también de inundaciones, veamos también la regulación existente. Dado que esto fue un ejemplo en México, la tenencia de la tierra es a través de esta figura ejidal. Por lo tanto, estos son aspectos que debemos de considerar, porque incluso si vemos la lejanía entre el ejido que se encuentra en la parte alta y el ejido que se encuentra en la parte baja de la cuenca, probablemente los beneficios que se lleguen a crear en la parte alta no van a repercutir necesariamente sobre esa parte baja que nosotros estamos viendo señalados. Entonces, de ahí la importancia de delimitar de previo el área espacial temporal y que utilicemos ya sea diferentes medidas, como lo puede ser una unidad mínima hidrológica, una subcuenca o una cuenca, pero entonces tener una visión integral del territorio como tal.